Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. 20 horas, 4 minutos en todo el país. Arranca una nueva entrega de 3356. El eje temático de esta semana aquí en 3356 fue las personas con discapacidad. El martes pasado veíamos cuáles son las herramientas, los dispositivos que desde el Estado se instrumentan para que estas personas tengan acceso a la salud. Y obviamente la mirada también desde las poblaciones para ver de qué manera se enfrentan cotidianamente, en el caso del martes pasado, repito, al acceso a los servicios de salud. Hoy haremos el foco en la educación. ¿Qué hacemos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho de integrarse, de incluirse en el sistema educativo en nuestro país? Ese va a ser el tema de esta noche aquí en 3356. Y lo presentamos con este informe. En Uruguay se estima que entre el 10 y el 15% de la población afronta algún tipo de discapacidad. Aunque las cifras del Censo de Población realizado en 2011 establecen el porcentaje en 15,8%, unas 519 personas aproximadamente. El perfil demográfico da cuenta que son las mujeres quienes se encuentran con mayor porcentaje de discapacidad, y dentro del rango de edades son las personas de 60 años y más años de edad las que registran más población en esta circunstancia. Según Salud Pública, este indicador se incrementó con los años, dado que en la actualidad, gracias al progreso de la ciencia y la mejora en los cuidados, esta población cuenta con una sobrevida mayor. La discapacidad se define como cualquier alteración funcional permanente o prolongada, física o mental que implique desventajas considerables para la integración familiar, educacional o laboral. Nuestro país ha aprobado normas nacionales e internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre ellas una ley sobre protección integral de personas con discapacidad. Dichas normas tienen el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por todas las personas con discapacidad sin distinción. Esta normativa apunta a garantizar la atención médica, educación, rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y cobertura de seguridad social. También promueve el otorgamiento de beneficios y estímulos que permiten compensar las desventajas de la discapacidad, dándoles la oportunidad de desempeñarse en sociedad de forma equivalente a las demás personas. En nuestro país, la rehabilitación integral de las personas con discapacidad ha sido declarada de interés nacional. En Uruguay hay 79 escuelas especiales distribuidas en todo el país, de las cuales 26 están en la capital y 53 están en el interior de nuestro país. La cosa cambia bastante cuando ponemos el foco en la educación media y también en la educación terciaria. Vemos la segunda parte del informe. En Uruguay, según datos de la Facultad de Ciencias Sociales, existen 79 escuelas especiales distribuidas en todo el país. El informe sostiene que 71 de ellas abordan la discapacidad intelectual, 2 son especializadas en discapacidad visual, 4 abordan la discapacidad auditiva, 1 se especializa en discapacidad mental y 1 se enfoca en la discapacidad denominada irregularidades de conducta. Del total de esos centros, 26 se encuentran en Montevideo y 53 en el interior del país. La situación cambia si observamos la educación secundaria y terciaria, donde no existe distinción en los ámbitos educativos. Sin embargo, esto no habla específicamente de inclusión, sino que responde a que históricamente el alumnado en situación de discapacidad que logra el tránsito a secundaria es notoriamente inferior y más ínfimo aún en la terciaria. En la última década el tránsito educativo en estos dos niveles se ha visto ampliado y han quedado en evidencia fisuras y brechas invisibilizadas hasta el momento. Desde la visión educativa valeriana, el concepto de inclusión ha estado claramente presente en la idea de modelo educativo.
El propio José Pedro Varela dijo: los que una vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno. Y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática. No obstante, en la práctica las dificultades parecen ser múltiples, desde la accesibilidad edilicia para quienes presentan discapacidades físicas, hasta el desconocimiento pedagógico especializado de los docentes se transforman en barreras para el acceso de las personas discapacitadas a la educación. Señores, ha quedado presentado el tema, es un tema complejo, sensible, y los invitamos a que en los próximos bloques podamos de alguna manera reflexionar sobre estos asuntos de la manera más seria posible. Graciela Riotorto será nuestra primera invitada, es inspectora de Educación Especial de la ANEP y va a venir después de la pausa. @3356TNU es nuestro Twitter y allí se pueden comunicar con nosotros. Vamos a la primera pausa y ya venimos. Esta semana en 3356 abordamos algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las personas con discapacidad y su entorno en nuestro país. El martes hablamos desde la perspectiva de la salud y hoy lo haremos desde la educación. Un gusto recibir a Graciela Riotorto, que es inspectora de Educación Especial de ANEP. Gracias por acompañarnos. Por favor. El Uruguay ha generado en los últimos años una serie de dispositivos legales que de alguna manera entendieron que había que avanzar en materia de derechos y de regulación sobre estos asuntos. La Ley General de Educación, en su artículo 8, dice que el Estado asegurará los derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el plano ejercicio del derecho a la educación y su efectiva inclusión social. Y además, la Ley de Protección Integral para Personas con Discapacidad... 18.651. Exactamente. En su artículo 40, dice que la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad desde la educación inicial en adelante determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo. Está muy bien, la ley es clara, las leyes son claras y dan un marco a lo que hay que hacer. ¿Cómo se ha avanzado para transformar la ley en acciones efectivas? En acciones concretas. Exacto. Se está avanzando, de repente no de la forma que uno quiere, ¿no? Porque uno a 37 años de ejercicio de la profesión aprendió que los cambios de la educación son lentos, demasiado lentos, de sucesivos errores y algunos aciertos. Se ha avanzado y se han puesto prácticas a la vista de docentes que están incluyendo sin saberlo. De ahí es que nosotros nominamos las escuelas y jardines de infante Mandela. Esas escuelas Mandela muestran cómo ellas se incluían sin saberlo. Y ahí Educación Especial empieza a colaborar prestando dispositivos de apoyo para que los niños, en su ejercicio pleno de derecho, puedan convivir, estar y participar con otros niños de la misma edad. ¿Cómo era esto de que venían primero, realizando esta tarea sin saberlo? Es decir, las escuelas incluían a estudiantes porque algunas maestras intentaban poder educar a todos y cada uno de sus estudiantes. Eran impulsos individuales. Impulsos individuales. Impulsos también propiciados desde la Inspección Nacional, que veíamos niños con posibilidades de estar entre niños en educación común y brindábamos el apoyo y acompañábamos la trayectoria personalizada de esos estudiantes. Claro.
Fue allí que nosotros redoblamos esfuerzos en poner maestros de apoyo en escuelas comunes, ¿verdad? Para que estos estudiantes pudieran participar de actividades en el mismo barrio. Claro. Esas prácticas había que mostrarlas, porque a veces hasta en el propio colectivo docente Claro. quedaban en algún aula en particular y no se extendía a la totalidad. Bueno, lo decía el informe, ¿no? En muchos casos falta de herramientas pedagógicas para hacer frente Ahí está. a La una situación. La formación docente en su malla curricular tiene un seminario muy escaso y de muy poca duración Claro. sobre la discapacidad. Eso hay que reconocerlo. O sea que ya tenemos ahí un primer problema. Y hay ¿no? que seguir trabajando, estamos trabajando desde la formación docente para que esta situación mejore y que ese seminario se transforme en un aspecto mucho más abarcativo para que los maestros puedan tener estrategias de intervención pedagógica que ayude a atender a todos y a cada uno de los estudiantes. Estamos avanzando porque primero fue un paradigma de integración. Claro. Queríamos que el niño estuviera adentro. Hoy estamos queriendo mucho más. Queremos que el niño esté dentro de una escuela común y que exista como aprendiente. Existir como aprendiente es lo que nos convoca y nos ocupa en este momento. Esto es interesante y sería bueno ponerlo arriba de la mesa para que los que están del otro lado lo logren entender. Una cosa es la integración y otra cosa es la inclusión. Exactamente. Cuando es un hablamos, paso cuando más hablamos de grande. inclusión es que la estructura se transforme. Todos nos transformamos para exacto, recibir a ese y no al estudiante. revés. Y La no al integración revés. es que el que tenga que Es el adaptarse al niño. sistema Eso sea fue, la persona con discapacidad. Exactamente. Ahora somos nosotros los que tenemos que preparar la institución para recibir a ese estudiante. Y para que ese estudiante pueda participar y pueda aprender en función de sus posibilidades. Claro. Y en ese sentido, cuando hablamos de la transformación de toda la estructura, ¿qué se ha venido haciendo a partir de la aprobación de estas dos normas que decíamos al comienzo? Porque las escuelas tienen que ser accesibles para los casos en los que hay personas con discapacidad física. Muchas transformaciones físicas de las instituciones. Estamos creando baños adaptados en la mayoría de las instituciones para que un niño, si viene con silla de ruedas, tenga un espacio para poder ir al baño, para poder transitar por las instituciones. Los edificios públicos no fueron concebidos pensados ni concebidos para eso. Ahora toda la estructura... Imagino que además cuando se hace uno nuevo ya está incluida esta mirada, ¿no? Exactamente. Los edificios nuevos ya tienen total accesibilidad. Y estamos reparando aquellos que todavía no son accesibles para la totalidad de los estudiantes. Eso en materia de digamos, la parte física. En materia educativa también acabamos de terminar la segunda cohorte de educación inclusiva y donde 250 maestros se formaron en inclusión educativa. Comenzamos el año pasado y esta es la segunda cohorte. 250 maestros. 250 docentes, voy a aclararle, porque no son maestros. Pudimos hacer ese nexo porque el esfuerzo de primaria, si no viene ligado al esfuerzo de secundaria y de UTU, no se sostiene en la trayectoria educativa del estudiante. Claro. Por tanto, bueno, sí, yo tengo algunos datos acá que hablan de cuántos ingresan a la educación primaria, cuántos a la educación secundaria y cuántos a la terciaria, y uno observa notoriamente problemas allí, ¿no? Exacto. Bueno, para prevenir esos problemas es que, por ejemplo, en el mes de septiembre, nosotros estamos abocados que el estudiante que egresa de la educación primaria, su trayectoria tenga un enlace, que primaria haga el enlace o con secundaria o con la UTU. Para eso determinamos que muchos maestros de apoyo, ¿verdad?, van a estar a disposición para hacer ese recorrido con los compañeros de UTU y de secundaria que también están unos cuantos pasos más atrás de primaria en el recorrido, ¿no? Pero es un camino que estamos recorriendo juntos, estamos trabajando en pos de que ese estudiante
le sea más fácil esa trayectoria educativa, y si tiene que recibir apoyo de la educación primaria para poder continuar, estamos estableciendo los espacios físicos donde van a recibir apoyo para hacer ese enlace. Claro. Es decir, así como hay un programa de protección de trayectorias educativas para los niños que no tienen problemas de discapacidad, se está instrumentando un programa específico para estos niños. Muy específico, que ya empezó el año pasado. El año pasado. El año pasado. Hace poco, admitamos que hace poco. Hace poco. Admitámoslo. Por supuesto que sí. Tenemos 37 años de trabajo con la discapacidad y es lo que yo le decía hoy cuando comenzamos. Los cambios en la educación son muy lentos. Claro. Muy lentos. ¿Qué pasa? Hay el material central en la educación son los hombres y las mujeres que trabajan allí. Sí. Los maestros, pero no solo los maestros y los profesores, todo la comunidad educativa, todos aquellos que de una u otra manera participan de la comunidad educativa. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo se adaptan a esta nueva realidad y a esta nueva necesidad de transformar el sistema y de incluir entonces a todos en el sistema educativo? Y bueno, como todo, las personas tenemos tiempos de procesamiento que son diversos. Usted lo dijo, es un tema muy delicado, no todos procesamos de la misma manera. Algunos docentes lo vienen realizando sin ningún problema y con apoyo, reciben apoyo desde la educación especial y lo están manejando de muy buena manera. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos una escuela que es un núcleo duro de repetición, en Montevideo, y que se asoció a la red de escuelas Mandela y ha recibido una cantidad de apoyos y ayudas, 2 psicólogos, una fonoaudióloga, maestras de apoyo, maestros de apoyo itinerante, y juntos estamos mejorando los aprendizajes de los estudiantes, porque yo lo que le decía hoy, en paradigmas de inclusión queremos que los estudiantes aprendan. Claro. ¿Verdad? Pero hoy yo le decía también que fue las 2 cohortes de estudiantes, de maestros, profesores y docentes en general, fueron de UTU, de secundaria y de primaria. Claro. Porque estamos viendo esas brechas que hay entre el ciclo, ¿verdad? Cuando termina el ciclo primario, el secundario y el terciario. Claro, como decíamos en el informe, barreras invisibilizadas, invisibles. Nosotros preferimos hablar de barreras para el aprendizaje y la participación, porque estar en una sociedad implica participar, claro. ¿Verdad? Entonces vemos que hay barreras para aprender y barreras para participar. Entonces se trata de eliminar esas barreras para que los estudiantes puedan seguir su ciclo educativo a su ritmo y a su tiempo. Perdóneme, en resumidas palabras, los maestros los docentes en general, tenemos un gran trabajo. Asumir que las instituciones educativas se habitan y se transitan de maneras diversas. Claro. Y cuando los cambios, en la ciudadanía también, ¿no? Porque sabemos que a los 6 vamos a primero, a los 7 a segundo, y esto de que se recorre la institución al tiempo y al ritmo del aprendizaje genera nerviosismo, genera que cada colectivo docente, cada comunidad educativa busque dentro de su estructura y su organización los espacios y los tiempos para que esto ocurra. Claro. El martes pasado, cuando hablábamos de este mismo tema, pero enfocado más en el acceso a los servicios de salud, la directora de Pronadis nos decía, hay que reconocer que la barrera más importante que tenemos en esta materia, como seguramente en otras, es la actitudinal. Totalmente. ¿Esto en la educación también se reproduce? Totalmente. Es la actitud. Capaz que yo no estoy preparado, pero estoy dispuesto. Claro. Eso es lo que... estoy disponible para. Claro. Y por eso digo, hay instituciones que están dispuestas a recibir ayuda y a lanzarse en esto de educar a todos y a cada uno. Las estrategias que se llevan adelante para la inclusión, digamos, son diversas. Hablábamos de la accesibilidad física.
Hablábamos de la red de escuelas y jardines de la red de Mandela, escuelas, pero por ejemplo... que ya les tiendo una invitación el 19 de octubre. Los estudiantes que conforman la red de escuelas y jardines Mandela, que son escuelas comunes, con alguna escuela especial apoyando y la inclusión de esos niños en educación común, vamos a hacer un congreso de niños, el segundo congreso de estudiantes. El 19 de octubre. Está invitado. El 19 de octubre en el Parque Rivera van a venir delegaciones de niños a lo largo y a lo ancho del país para mostrar que sí se puede. Y el tema es cómo aprendemos juntos. Claro. Pero yo la iba a consultar por algunos de los aspectos que se utilizan, algunas de las estrategias para garantizar la inclusión. Por ejemplo, la flexibilización curricular. ¿Y eso allí cómo opera? ¿Cómo se maneja? Le explico. Porque hay diversas problemáticas. La población, las personas con discapacidad no tienen una problemática sola. Por supuesto. Es muy diverso. Y allí entonces, ¿cómo se maneja esa flexibilización curricular? No, la currícula es única. Es cierto. Y es prescriptiva. No quiero decirle porque en otros momentos Educación Especial tuvo una currícula aparte. Desde el año 2008 tenemos una currícula que es prescriptiva para todos los estudiantes. Hablamos, sí, de la accesibilidad al currículo. No estamos hablando de la adaptación curricular, porque acá el currículo es prescriptivo. Todos los niños tienen que aprender, que están en primero, determinados saberes. Claro. ¿Sí? Acá ya estamos diferenciando bien el paradigma en el que estamos posicionados. Lo que cambia es las formas en que hacemos accesible esa currícula. Cómo los docentes transponemos didácticamente los conocimientos a los niños en función de las ayudas y los dispositivos de apoyo que requiera. No es lo mismo un niño sordo, como usted bien lo dijo, que un niño ciego, que un niño con discapacidad intelectual, que un niño, y permítame corregirlo que me sonó feo. A ver qué dije. Me sonó feo, porque justo yo soy la inspectora de esa institución, la irregularidad de carácter o algo así como se llaman, nos implica cargar al niño con mochilas muy difíciles de esquivar, ¿no? Un niño con trastornos de personalidad o discapacidad. Sí, aparece en el informe. Bien, Entonces bien. No, me quedé pensando cuando lo había dicho, porque lo podría haber dicho perfectamente. No, preferimos... Para eso lo trajimos en todo caso, para que nos enseñe. Preferimos hablar... No es enseñar. Preferimos porque nosotros nos cuestionamos esa clasificación y optamos porque tenemos que decir que son niños con problemas socioemocionales. Bien. Porque cargar a un infante con una carga de esquizofrénico es estigmatizarlo una mochila también, muy difícil de esquivar y es la teoría del estigma. Entonces hablamos de niños con problemas socioemocionales. Por supuesto que los requisitos no van a ser los mismos. Por eso las escuelas especiales han disminuido notoriamente su matrícula. Porque los niños están incluyéndose. Para más o menos que usted se ubique, hace 2 años teníamos 6.000 estudiantes matriculados. 3 años. Hoy tenemos 3.000. Quiere decir que Educación Especial está sacando sus maestros, sus mejores maestros, sus recursos formados para favorecer la inclusión en educación común. Y quedamos en las escuelas especiales con aquellos estudiantes que, como usted bien dice, en la ley, en el artículo 24, habla de aquel estudiante que todavía necesita ajustes razonables. Entonces, en la transformación, las escuelas especiales son centro de recursos para favorecer la inclusión educativa de los estudiantes. Para ello que llevamos a cabo el diseño universal para el aprendizaje. Un currículum que está destinado para la media de los estudiantes deja de lado a los que están por encima y a los que están por debajo. La propuesta de un diseño universal para el aprendizaje implica que el docente planifica una clase en general y va aportando las estrategias con la ayuda de Educación Especial, va aportando las estrategias para que todos los estudiantes puedan acceder al mismo contenido curricular que se está trabajando. Y usted me preguntará, ¿van a aprender todos lo mismo? No, no. Por eso lo de la flexibilización de la currícula. No todos van a aprender en el mismo momento
lo mismo. Claro. Estamos haciendo filmaciones internas de aquellos docentes que lo logran muy bien para desentrañar en esas lecciones investigadas cuáles son los aspectos positivos, cuáles debemos mejorar, y lo estamos haciendo en forma conjunta. Educación común con educación especial. Claro. Me quedé pensando en algo que decía al comienzo y que creo que además tiene, digamos, yo diría que el factor del éxito de esto pasa por ahí, ¿no? Decía, bueno, en la formación de los docentes hay algunos talleres, bueno, relativamente cortos, o seminarios. No parece haber una mirada que incluya la perspectiva de la diversidad funcional. Mire, nosotros ayer casualmente vinimos del CAF, sí, que es un centro de maestros rurales, y venimos de un seminario de educación inclusiva que estuvimos toda la semana hablando de las distintas discapacidades y precisamente brindándole a los docentes estrategias de pedagogía diferenciada, pero también nos interesa el grupo. Claro. ¿Verdad? Porque el maestro de apoyo estaba en una escuela común como utilizado para que los estudiantes salieran del grupo, ¿verdad? Y el docente colaborara para avanzar en aquellos aspectos que tenían dificultad. Hoy en día el maestro está adentro del aula, claro, porque nosotros queremos trabajar la pedagogía de lo singular, pero también nos interesa el grupo, porque esos niños pertenecen a la sociedad y para el ejercicio pleno de la ciudadanía deben estar juntos. Pero le vuelvo a repetir, esto es lento, demasiado lento, pero vamos avanzando. Graciela, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Obviamente nos interesaba mucho tener esta mirada, que es la mirada desde cómo la institución se está transformando o está haciendo esfuerzos para transformarse en el sentido de lo que incluso la ley ahora mandata. Sí. Mandata desde marzo del año 2017. Exactamente. Y vamos a tener en el próximo bloque la mirada de dos mamás. Perfecto. Que tienen niños con determinados niveles de discapacidad que se enfrentaron en algún momento a tener que llevar a esos niños a la educación y cuáles han sido las respuestas que han obtenido. Imagino. Obviamente. Que dolorosas y diversas. Exactamente. Pero porque las conozco. De alguna manera queremos tener la mayor cantidad de miradas posibles sobre este asunto. Le agradezco mucho que haya venido. Por favor, y vamos a volver a conversar. Y es muy interesante esto del Congreso del 19, que quiero no olvidarme de eso para retomarlo en algún momento. Porque ahí va a haber una práctica de ciudadanía. Nosotros creemos que si con los niños empezamos a trabajar así, esa barrera actitudinal puede cambiar. Gracias por haber venido. Bueno, hacemos una pausa, señores, y ya seguimos. Seguimos, señores, en vivo aquí en Televisión Nacional y es un gusto recibir a Silvana Polo, que es mamá de Bianca. Exacto. Gracias por haber venido. Buenas tardes. Igualmente. Y Lourdes Montes, que es mamá de Santiago. Gracias a las dos por estar con nosotros hoy. Brevemente, solamente para poder identificar la problemática y después ingresar directamente a los problemas que han enfrentado ustedes para que sus hijos puedan ejercer algo que ahora no hay ninguna duda que tiene que ejercer, que es el derecho al acceso a la educación. ¿Qué problemas tiene Bianca que hace que ella tenga dificultades de acceso a la educación? Bien. Bianca fue prematura, severa, de 27 semanas, pesó 660 gramos, tuvo una internación prolongada de 2 años y medio, por lo cual ella tuvo sonda de traqueostomía, tiene sonda de gastrostomía, que la tiene hasta el día de hoy, tiene un microcrecimiento, que crece más lento, y tiene además una dificultad renal, que no controla esfínteres, y bueno, y el nivel neurológico está, digamos, sobre la edad o capaz que un poco por debajo. Claro.
O sea que hay ahí un problema de aprendizaje Ahí asociado a esa problemática. Sí, en realidad, más que un problema de aprendizaje, tiene un problema de salud físico, ¿no? Que fue lo que le impidió siempre acceder digamos, a poder sociabilizar. Ajá, ahí está. Santiago tiene 11 años. Santiago tiene 11 años, está por cumplir 12, está excluido del sistema educativo común, va a una escuela especial, especialista en los trastornos del espectro autista, y bueno, nosotros golpeamos la puerta de la educación común ya hace muchos años, en el año 2012, bueno, una puerta que nunca se abrió, bajo la premisa de, bueno, no recibimos autistas, en una escuela que era considerada escuela de integración. A ver, la respuesta fue esta. La respuesta fue esa. En su momento, yo ahora escuchaba a la inspectora de educación especial y bueno, me venía a la mente que hoy seguramente no escucharíamos una respuesta de ese tipo, porque bueno, nosotros somos activistas de derechos por la inclusión educativa desde ese momento y desde mucho antes, aunque hay que decirlo, desde el momento en que nos tocó a nosotros. Claro. Hay que reconocerlo. Y esas cosas eran muy comunes en ese momento. No se escuchaba el discurso que yo acabo de escuchar recién, que me alegra en el buen sentido todo lo que hemos avanzado, a pesar de que obviamente falta muchísimo, porque aún son muchos los niños excluidos del sistema educativo común. Claro, porque aún hoy Santiago no tiene acceso a... Santiago va a una escuela especial, que además es privada, bastante onerosa. Obviamente no voy a hablar de costos acá, pero también hay que decirlo, Sí, claro. que la educación de un niño con TEA y de creo que todos los niños con discapacidad y personas con discapacidad es cara. Sí, no, la educación especial, y ahí hay una desigualdad. Exacto. De base, Sí, porque Desde el vamos. un niño con esta problemática, si no tuviera los recursos para ir a una escuela de este Queda tipo, por que cuesta lo que cuesta, queda por fuera. Queda por fuera, o bueno, está la opción de la escuela especial pública, como recién escuchábamos, que bueno, está viendo de reconvertirse en centro de recursos para una inclusión real educativa en los centros educativos comunes, que es donde tienen que estar absolutamente todos los niños. ¿Con qué problemas, con qué dificultades se encontraron ustedes, Silvana, a la hora de intentar que Bianca fuera a la escuela? Sí, muchísimas. Bianca también está escolarizada, va a un colegio privado que tiene integración, pero también es privado. Bianca en un principio, cuando ya podía, digamos, escolarizarse, golpeé puerta por puerta de las escuelas y obviamente siempre me encontré en la negativa, ¿no? Que con la edad que tiene, ¿no? Que usa pañal, no, pero no come sola, en muchísimas escuelas. Fue a una escuela especial que no le fue bien porque fue agredida físicamente y la tuve que sacar. Y después fue a una escuela especial. Esto digo todo hablando siempre con primaria, llegando a tocar a reuniones y reuniones y reuniones que son reuniones que digo que uno se siente como que estuviera en el banquillo digamos, como que hubiera asesinado a alguien, porque la calidad de las personas para hacer las entrevistas, digo, no es la adecuada o digo, la manera no es la correcta, digamos, con un padre que ha pasado millones de cosas, ¿no? Después, bueno, comenzó en una escuela especial, fue el año pasado, pero solo 2 horas por día. Y este año, que debería haber empezado un horario completo, me dijeron que no podía ir en un horario completo, y si la quería mandar en un horario completo tenía que ser con un ayudante terapéutico. Estamos hablando de una escuela pública, de una escuela especial, y a mí sola me pidieron ayudante terapéutico. Que, digamos, los costos era carísimo, llevarla, trasladarla, el traslado y
y bueno, y el ayudante terapéutico. Hasta que pude, bueno, solucionar en otro lugar, pagando, obviamente. No te pregunté, cometí un error. ¿Cuántos años tiene Bianca? Bianca tiene 9. Bien. Además también, digo, yo lo que propuse fue de que si ella iba con un ayudante terapéutico, que fuera una escuela común, que incluso tengo una enfrente de mi casa. La cual... Y eso no fue posible. Eso no fue posible hasta, digo, que estaba en negociación y ya estábamos casi en abril. Y todavía no había tenido respuesta y mi hija me pedía para ir a la escuela. Lourdes, tú sos docente. Sí. En el bloque anterior hablábamos con Graciela Riotorto que en la formación de los docentes, bueno, como mucho hay algún seminario por allí, pero no hay dentro de la currícula de la formación una mirada, una perspectiva que incluya... No. Yo ahora estoy por egresar de maestro en primera infancia también, sobre fin de año, y hay una asignatura, que es un taller en realidad, que se llama Diversidad en el Desarrollo y el Aprendizaje. Ahora tiene un enfoque, o pretende tener un enfoque tal vez de educación sobre el paradigma de la educación inclusiva. Porque el seminario que hacíamos referencia hace un rato, es el seminario, se llama Seminario de Dificultades de Aprendizaje, y justamente el enfoque que tiene es sobre el paradigma de integración que tú mencionabas antes, y no que se enfoca en la dificultad del alumno y en cómo podemos adaptarlo a ese sistema que lo ha excluido hasta ahora. El enfoque inclusivo es otra cosa, es justamente lo contrario, es el ver el entorno, cómo lo puedo hacer amigable para poder implementar los ajustes razonables necesarios para que el niño esté dentro del sistema educativo común, tampoco en una escuela especial. El artículo 24 es justamente lo que dice, que los ajustes, la implementación de los ajustes razonables está pensada para el sistema educativo común, no está pensada para el sistema de educación especial, que es un sistema de segregación, ¿no? O sea, son niños aunados aparte. Si tú me preguntas, los niños, o las personas, perdón, con discapacidad que están segregadas en escuelas, vamos a ponerle niños, ¿no? En escuelas especiales, ¿qué similitudes tienen entre sí? ¿Qué similitudes tienen entre sí como las que puede tener una persona con discapacidad con ella, contigo o conmigo? O sea, ¿cuál es la similitud que un niño con sordera tiene a un niño con TEA o un niño con alguna discapacidad funcional? Sí, yo te lo estoy preguntando. Ah, no. No te lo estoy... Porque está bueno que pensemos eso. Claro. ¿Qué similitud tiene? ¿Por qué están aunados? ¿Cuál sería la similitud? ¿Cuál es el criterio? Sí, que tienen un problema, pero que no es el común el problema. Una falla. Claro. El criterio sigue siendo la falla de la norma. Claro. El anormal... Todo lo que está fuera de la norma lo ponemos en un lugar. Lo que está fuera de la norma se segrega. Y allí... muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué tiene? Porque se ha esgrimido como argumento. ¿Qué va a hacer un niño con TEA en una escuela común? Cuando en una escuela común los otros niños no tienen TEA, ¿y cómo van a hacer para comunicarse? Perdón, ¿y cómo se comunica un niño con TEA con otro niño con TEA en una escuela de niños con TEA? Probablemente se comunique mucho menos. Justamente porque hay una dificultad comunicacional que la tienen ambos. Si yo lo pongo a este niño en una escuela común, va a interactuar, va a socializar, va a aprender el niño con TEA mucho más que lo que aprende en una escuela especializada. Y no solamente eso, porque siempre miramos la inclusión como beneficio para el niño incluido. Claro. Va a aprender muchísimo el niño que no tiene TEA o cualquier otro tipo de discapacidad, a modo de bonus track, de ver cómo el de al lado despliega estrategias permanentes de aprendizaje y evoluciona todos los días. No, y además, y este es un asunto tan paralelo, pero que tiene mucho que ver, cuando ese niño que estuvo en la escuela con otro niño que tiene TEA o la dificultad que sea, cuando es un adulto, ya sabe de qué se trata y convivió con ese tema y no se encuentra de golpe con ese problema y entonces no sabe de qué es y le tenemos miedo a lo desconocido. Totalmente. Y entonces lo segregamos ya siendo un adulto, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí también una cuestión de que nos sirve a todos.
Lo que sucede con la discapacidad es justamente eso que tú preguntaste hoy, que me dijiste, ¿qué es lo que pasa en formación docente? ¿Se necesita una formación especial? Una formación específica respecto de la discapacidad, y en realidad los docentes necesitamos formarnos todos los días y continuar formándonos de manera continua, como todos los profesionales hoy por hoy con lo diverso que está el mundo, y más el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, en todas las problemáticas que se nos presentan en el aula, ¿verdad? E investigar e indagar en cada una de las problemáticas que se nos presentan. Pero decir que un docente necesita una formación especial, no. Yo soy una convencida que los docentes no necesitamos una formación especial para abrir las puertas a un niño con discapacidad. Necesitamos lo que dijo hoy, sí, estar disponibles actitudinalmente. Y de ahí, sí, cómo no, un docente tiene las herramientas pedagógicas para enseñar a cualquier niño. ¿Cómo no las va a tener? ¿Se las tiene que dar un psicólogo, un médico, un especialista en no sé qué? ¿Por qué? ¿Quién es el pedagogo? ¿Quién es el experto en pedagogía? ¿Quién es el...? Estamos hablando de educar, ¿no? No estamos hablando de curar. Es paradigma educativo de derechos, no es paradigma médico. Entonces yo creo que el docente les tiene. Lo que pasa es que está enmascarado por un gran miedo de afrontarse algo que nunca se enfrentó, que es la discapacidad. O sea, ¿vos crees que las barreras son otras, no son? O sea, lo mismo, lo que se repite son los temores. Lo que decíamos en el programa del martes pasado, que la principal barrera es la actitudinal, pasa también en la educación. Pasa en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, claro. Déjame decirte una cosa cortita, no quiero robar. En realidad, esa barrera y ese temor lo tenemos todos. Sí. Y hay que reconocerlo para poder traspasarlo. Ese temor fue el que nos pasó a todos nosotros cuando nos vinieron con el diagnóstico de nuestros hijos. Y dijimos, ¿y ahora yo qué hago? Y hasta ayer era un niño y tenía 2 años y yo no sabía que tenía TEA. Y hacía de madre todos los días. Sí. ¿Y qué pasó hoy? ¿Ahora cómo hago? ¿Ahora cómo hago si este niño tiene dificultades de comunicación? Pero perdón, ayer también las tenía. ¿Y qué pasó? Yo no sabía. ¿Se entiende? Sí, claro. O sea, y cómo, en definitiva, cómo yo traspaso esa barrera, familiarizándome con el asunto. ¿Cuándo vamos a aprender a incluir? Cuando incluyamos. En el caso de tuyo, Silvana, y de Bianca, hay problemas, por lo que has contado, físicos, es decir, barreras físicas que pueden tener los centros de educación para que Bianca pueda, digamos, circular en él. Sí. ¿Eso lo viste o lo que vos más fuertemente percibiste fue el rechazo, digamos, el no puedo, el no se puede con esta niña? Exactamente, lo mismo que decía la compañera recién, lo mismo. Es como una, llamémoslo discriminación o ese miedo al no, con esto no puedo, con esto no podemos, y qué vamos a hacer cuando ella necesite ir al baño es eso, que digo que me pasa a mí y le pasa a muchísimos padres, ¿no? Porque digo, es algo de moneda común el poder llegar a acceder a que nuestros hijos accedan a la educación. Claro. En sí, digo, el tener que pagar el costo de que nuestros hijos se puedan educar. En realidad, el acceder a una escuela especial pública es algo que, bueno, que es bastante difícil. Ahora, el que el niño vaya a una escuela común, que sea incluido, digamos, en una clase común, ya tiene que ir acompañado de un ayudante que también tiene un costo. Y el que vaya a un colegio especial también tiene otro costo. Entonces, de por sí, para un padre con un niño con una discapacidad, es muy costoso el poder... Pero además quiero hacerte una consulta a las dos, pero empiezo contigo. Porque uno puede decir, bueno, está bien, encontré un colegio privado que lo acepta. Y yo puedo, digamos, puedo tener 2 sospechas. O que, bueno, van a incluir ese niño en el proceso educativo porque tienen herramientas pedagógicas y porque está todo dispuesto para que así sea. O dicen que sí y me lo contienen no sé, lo tienen allí y yo puedo hacer... ¿Entienden a dónde voy? Sí. ¿Efectivamente están integrados al proceso de aprendizaje del colegio o los aceptan para tenerlos, para contenerlos? Hay de todo.
Bueno, pero en el caso de ustedes. Convengamos que en el caso mío, particularmente en el caso de Bianca, por lo que escuché, va a un colegio común, ¿verdad? Es un colegio común con integración. Colegio de educación común. Claro. Santiago específicamente va a una escuela especial. Ajá. O sea, simplemente está yendo a un lugar donde todos los niños que asisten tienen TEA. Tienen TEA. O sea claro, que no, ahí... En el caso tuyo, claro. Si tú me dijeras, hoy mismo, tal vez si estuviéramos en el 2011, cuando hicimos esa elección, que no fue una elección libre, no. Fue la única opción mediada que tuvimos. Por una serie de Tuvimos barreras. 2 opciones educativas. Esta es una de las 2. Porque después tuvimos varios rechazos en colegios privados también, ¿no? O sea que no fue... Si hoy tuviera que hacer esta elección, y esto está totalmente por fuera de la conformidad que uno tiene con el centro educativo que lo acogió y que en realidad hacen un trabajo muy profesional, muy humano, o sea, eso es harina de otro costal. Sí, ¿no? sí, claro, no. Realmente exigiría de otra manera y me empoderaría como familiar desde otro lugar sobre el derecho a la educación inclusiva de mi hijo. En tu caso, porque ella va a una escuela común, privada, sí, pero común. Sí. Quiero decir, ¿vos sentís que ese colegio tiene herramientas para...? Sí, las tiene. En realidad ella está en una clase de especial. El colegio tiene primaria especial y secundaria especial con maestros y ayudantes, digamos, preparados, ¿no? La maestra que tiene mi hija es maestra en público también. Y sí, realmente digo, están integrados, están siempre todos juntos en la parte de lo que es la educación. Ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo de que ha concurrido, ¿no? Entonces sí, yo veo, veo los frutos, digamos. Me quedé pensando en algo que decías vos, Lourdes, y que debo reconocer que es una mirada que yo o la tenía equivocada o no tenía esa misma mirada. Vos decías, bueno, no deberíamos tener los docentes una formación especial para tratar con estos niños. Y yo, no sé, con mi valijita y con mi mochilita cargada de prejuicios y también con mi mochilita cargada de un montón de desconocimiento, hubiera pensado que sí, deberían tener una formación, no específica, pero sí una mirada, una perspectiva, así como yo digo que en la Universidad de la República no hay una perspectiva de género, no hay una perspectiva de derechos humanos en la formación de los médicos, de los abogados, de tantos otros. Yo en realidad lo que te quise decir, no sé si quedó claro eso, fue que lo que no debe tener el docente es una formación en educación especial o específica. Sí, en el paradigma de educación inclusiva. Ahí está. Esta asignatura que yo te comenté hace un rato está intentando tener ese enfoque. Es más, ahora salió una tecnicatura que todavía no... Formación docente creó una tecnicatura que se llama Tecnicatura de Educación Inclusiva, Inclusión Educativa. Cuando recién se estaba forjando se estaba de alguna manera en la cocina de esa carrera, que es una carrera terciaria, creo que es de pregrado, se estuvo hablando hasta de Tecnicatura de Educación Especial, o sea, en el paradigma anterior. Claro. Y estamos hablando de hace 2 años. O sea, recién ahora se está teniendo una mirada de lo que es la educación inclusiva. La educación inclusiva es eso, o sea, es todos los niños aprendiendo juntos con los ajustes necesarios para cada uno de los niños. Porque yo no me puedo formar para todos los niños. Claro. Ni tampoco puedo decir, como nos dicen muchas veces, o como nos pasó a nosotros, y como le pasó a ella y como le pasa a infinidad de familias, una institución educativa, sin ver al niño, claro, acá no puede entrar. O sea, no, acá no tenemos inclusión, pero si tú no lo conoces. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cómo yo me voy a formar específicamente para un niño que no conozco? ¿Verdad? Yo lo que tengo que formarme es a tener una mirada amplia de lo que es la diversidad. Y ahí, bueno, la más amplia gama de niños posibles que no necesariamente
también son todos niños con discapacidad, Sí, claro, sino claro. educación inclusiva en el sentido más amplio. Y allí, bueno, cuando me toque un niño en el aula, ahí sí me tengo que poner a estudiar, pero ya teniendo en cuenta que es un derecho que no lo puedo vulnerar bajo ningún concepto, ni como docente, ni como el resto de las familias de la comunidad educativa, ni como ningún agente educativo de toda la institución, ni como muchas veces quedamos realmente atrapados a merced de los directores, muchas veces, de las instituciones, ¿no? Silvana, Lourdes, a las dos, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ti. Bueno. De verdad. Señores, nosotros nos reencontramos con ustedes el martes que viene. Que tengan un buen fin de semana.